Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a tener el gusto de comunicarnos con Argentina, con el historiador Ricardo López Gottig y su sección Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que hemos pasado por muchas cosas en estos casi 60 capítulos en los que hemos abordado los orígenes del totalitarismo, la violencia del siglo XX, incluso lo que parecía ya el momento más álgido del mal, con el nazismo, etcétera, etcétera. Pero superado el nazismo, resulta que el mundo tampoco se vuelve de color de rosa. Los años posteriores al final de la guerra resultan el prólogo de una nueva guerra, no como la anterior, una guerra que luego se va a llamar Guerra Fría y que tiene capítulos que mucha gente desconoce, como este del bloqueo de Berlín. ¿Qué es lo que sucedió? El bloqueo de Berlín claramente señala un episodio importante de la Guerra Fría y como bien señalás, no es que el mundo después de la caída del nazismo entre en una era de democracia y paz, sino que entra en una guerra de carácter no convencional. No hay un enfrentamiento directo entre los dos bloques, sino que se la conoce como Guerra Fría porque era una guerra indirecta. Se va a celebrar en otros escenarios, en otros campos. Vamos a ver la Guerra Fría tanto en la carrera espacial, en el ajedrez, en los deportes, las artes, la ciencia. Lo vamos a ver y en otras zonas geográficas, porque se va a celebrar, va a ocurrir en muchas partes del planeta. Nunca un enfrentamiento directo entre un soldado de Estados Unidos y uno soviético. Eso jamás lo vamos a ver en los 40 años de la Guerra Fría. Pero acá nos encontramos con el problema de Alemania, que, como bien decías, Alemania fue repartida en su administración cuando termina la guerra. De hecho, la última conferencia que se hace entre los grandes países victoriosos de la guerra se hace en la ciudad de Potsdam, en Alemania, en las afueras de Berlín, y ahí se decide, en principio, que Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña iban a administrar la Alemania de posguerra, para ver cómo se iba a administrar esa Alemania, cómo se iba a desnazificar y si se iban a cobrar o no indemnizaciones, por ejemplo. La Unión Soviética va a ocupar parte de lo que después fue Alemania Oriental, partes de lo que hoy es Polonia, como la región de Prusia, Silesia. Y la ciudad de Berlín estaba dentro del área administrada por la Unión Soviética. Lo que va a ocurrir es que, en principio, Estados Unidos y Gran Bretaña van a invitar a Francia también a administrar un par de regiones de Alemania y también de Austria. Y lo que va a ocurrir es que en 1947, estas tres zonas manejadas por los países occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, van a resolver unificar la moneda común, van a tener una moneda común. ¿Qué ocurría? Cuando termina la guerra, en realidad no circulaba una moneda. Si bien existía el Reichsmark, el marco del Reich, había perdido completamente su valor y lo que se utilizaba para las transacciones cotidianas eran cigarrillos, botellas de whisky, botellas de vino. Es decir, que no existía una moneda convencional. Se utilizaba como medio de intercambio bienes que eran escasos. Y lo que se resuelve es que, primero, se empieza a aplicar el Plan Marshall en estas zonas occidentales administradas por estos países, lo cual significaba una reconstrucción de esas regiones de Alemania, y por otro lado se decide crear lo que va a ser el marco alemán, el Deutsche Mark. Ante esto, tenemos que tener en cuenta que Stalin en realidad no había tenido una política muy clara con respecto a lo que él quería para Alemania.
Sí que no quería que Alemania se rearmara, porque de hecho temía una posible revancha alemana en un futuro más o menos próximo, y por eso él le presta tanta atención a Polonia. Pero por otro lado, en los comienzos de la ocupación soviética, toda la parte de Alemania Oriental, es decir, Prusia, Silesia, Brandenburgo, hay una política de saqueo, es decir, hay una transferencia de tecnología, se empiezan a desarmar fábricas, se lleva toda la maquinaria hacia la Unión Soviética, se cobran indemnizaciones y se explota algo muy importante eh, para la carrera de armamentista de la Guerra Fría, que eran las minas de uranio que había en la región de Sajonia. Es decir, que ahora empezamos la era atómica, entonces el uranio cobraba una especial importancia. Pero en realidad no tenía una política clara de Stalin hacia Alemania, no tenía muy claro qué es lo que podía hacer y hasta dónde se le iba a permitir llegar. Entonces, por ejemplo, Stalin permitió, y este es un dato no muy conocido, permitió la formación de un partido nacionalista llamado Partido Nacional Democrático, para que de alguna forma recuperar a antiguos nazis. Esto puede parecer muy paradójico, ¿no? Antiguos nazis que de alguna forma formaron un partido antioccidental, es decir, estaba reciclando a antiguos nazis para que formaran este Partido Nacional Democrático, porque él no tenía muy claro hasta dónde iba a poder llegar. Pero a su vez formó una policía secreta, una fuerza paramilitar dirigida por el Partido Comunista, que de hecho en Alemania Oriental no se llamaba Partido Comunista, sino se llamaba Partido Socialista Unificado. Es decir, el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata se habían funcionado en este Partido Socialista Unificado. Lo que va a acelerar este bloqueo a la ciudad de Berlín es la aplicación del Plan Marshall y la unificación a través del marco alemán. Y lo que Stalin temía es que el marco alemán empezara a ser usado también en las zonas de administración soviética. De ahí que entonces él va a establecer un bloqueo terrestre, es decir, ferrocarriles y rutas a la ciudad de Berlín. Va a comenzar el 24 de junio de 1948 y esto va a significar que la zona de Berlín que estaba bajo ocupación de los países occidentales quedara completamente aislada. Es decir, no llegaba comida, no llegaba combustible, no llegaban ladrillos, es decir, que era una ciudad sitiada, pero era un bloqueo terrestre. Realmente no se sabe muy bien cuál era el objetivo de Stalin al hacer esto, porque en términos propagandísticos va a ser un boomerang para él, porque va a ser un gran fracaso, no solo político, sino también desde el punto de vista de la publicidad de la Unión Soviética. Pero este bloqueo se va a comenzar entonces el 24 de junio e inmediatamente los países occidentales, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, con el apoyo de otros países del Imperio Británico como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, pero sobre todo el Reino Unido y Estados Unidos, van a establecer un puente aéreo desde las zonas occidentales hacia Berlín Occidental. Este va a ser un puente aéreo que va a durar 11 meses y en el cual cada 15 minutos salía un avión llevando comida, llevando ropa, llevando carbón, llevando ladrillos. Es decir, si uno lo analiza desde el punto de vista económico, era absolutamente antieconómico hacer esto. Pero claramente era una señal política de que Berlín Occidental no iba a caer, se la iba a sostener. Obviamente los países occidentales hicieron una gran campaña de propaganda para esto, mostrando, y como bien señalabas, o sea,
arrojaban con paracaídas alimentos y llevaban leche y llevaban carbón en invierno. Todo esto en avión, lo cual era muy caro y además eran aviones militares. Y esto va a dar lugar a varias respuestas. Primero, que la población de Berlín Occidental va a quedar muy agradecida a los países occidentales por este apoyo. Por otro lado, los países occidentales se van a ganar la simpatía de los alemanes occidentales, ¿no? Que hasta ese momento los veían como un ejército de ocupación y ahora pasaban a verlos como, bueno, no son tan malos como los soviéticos. Y por otro lado, la Unión Soviética pierde un gran terreno en su propaganda porque está demostrando una actitud sumamente hostil. Tengamos en cuenta que el Ejército Rojo ya era mal visto por parte de los alemanes porque cuando llegan a Berlín en 1945, lo hacen a través de saqueos, violaciones, crímenes. Y por otro lado, todo este saqueo de lo que era la tecnología y la industria. Entonces, ya había una mala predisposición y esto empeora aún más. Lo que resuelve Stalin, después de más de 11 meses, es que el 11 de mayo decide levantar el bloqueo a la ciudad de Berlín, es decir, a Berlín Occidental, decide levantarlo y pocos días después, el 23 de mayo, se forma lo que se va a conocer como la República Federal Alemana, lo que en términos de la Guerra Fría se conocía como Alemania Occidental. Y también como respuesta a este bloqueo, los países occidentales deciden formar la alianza defensiva conocida como la OTAN. Esto va a ocurrir el 9 de abril de 1949, es decir, un mes antes de que Stalin levantara el bloqueo. Estados Unidos, Canadá y países de Europa Occidental deciden formar la Organización del Tratado Atlántico Norte. Ante la creación de la República Federal Alemana, unificada ya con el marco alemán, que todos los que viven en Europa saben que hasta la llegada del euro se terminó convirtiendo en la moneda de referencia en el continente europeo. Ante la creación de la República Federal Alemana, entonces la Unión Soviética decide que se va a crear la República Democrática Alemana el 7 de octubre de 1949. Y aquí hay que señalar algo que también lo vamos a ver hasta los años 70. Los países reconocían a una de las dos Alemanias, no se reconocía a las dos. Es decir, las dos se consideraban el gobierno legítimo de Alemania. Es decir, la República Federal Alemana era reconocida por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, los países occidentales, y a su vez la República Democrática Alemana era reconocida por la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, luego la República Popular China, es decir, los países del campo socialista. Este doble reconocimiento de las dos Alemanias se va a dar recién en los años 70 con lo que se va a conocer como la Ostpolitik por parte de la República Federal Alemana, de tener un acercamiento a la Alemania Oriental. Pero tengamos en cuenta, este bloqueo no significa el levantamiento del muro de Berlín. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, en 1961, ya siendo Nikita Khrushchev el secretario general del Partido Comunista Soviético. Y este bloqueo también le marca a Stalin hasta dónde podía llegar en Europa Oriental. Él probablemente se haya visto muy envalentonado con el golpe de Estado que se hizo en Checoslovaquia, la facilidad con la que convirtió a Polonia en un satélite, la facilidad con la que pudo asimilar a Hungría, Bulgaria, Rumania dentro de su campo de acción, y entonces el bloqueo de Berlín va a significar un parate a todas sus ambiciones territoriales en Europa, y entonces va a poner su mirada, por un lado, en Asia Oriental, que va a ser
justamente la guerra de Corea, y por el otro lado va a empezar a ver conspiraciones en torno suyo en sus últimos años de vida, que es un tema que le vamos a dedicar algunos capítulos, porque justamente lo que a muchos oyentes les va a llamar la atención es que va a haber como una especie de reciclado de muchas ideas antisemitas dentro de la propia Unión Soviética y cómo se va a llevar adelante una política antisemita en los años de Stalin. Bueno, como decíamos al principio, capítulos de la historia de los cuales algunos retales, algunas imágenes sueltas retenemos de haber visto un documental en la televisión o haber leído, pero que gracias a esta serie de las edades del totalitarismo van cobrando lógica y se van encadenando y nos van mostrando exactamente la catadura moral, política y mundial de estos dirigentes. Es decir, ahora estamos viendo esta evolución que tuvo Stalin desde que justamente, mira, estos días hacen 80 años de la firma del pacto secreto de Molotov y Ribbentrop respecto a Alemania, días antes de la eclosión de esa Primera Guerra Mundial. Desde esa sociedad secreta, luego la revancha por la invasión y hasta dónde, pues, las aspiraciones de Hitler son de pronto heredadas también. Las aspiraciones imperialistas son heredadas por el régimen stalinista. Pero como decimos, cada semana iremos avanzando un poco más en el conocimiento de ese siglo que, aunque debo confesar que cuando lo vivía me parecía que era el siglo más civilizado de la historia, pues cada día me convenzo de que estaba viviendo, vamos, en plena época de los espartanos, casi. Así que, y es un milagro que hayamos sobrevivido como especie humana al siglo XX. Eso es verdad. Por lo menos hemos logrado llegar a hacer este programa de las edades del totalitarismo, que no es poco. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, y esperamos la semana que viene seguir hablando avanzando en la historia de este siglo tan violento. Muchas gracias y saludos a la audiencia de Radio Sefarad.